Bienvenido a mi canal de YouTube, donde trato de traerles relatos fascinantes espirituales. Hoy les traigo uno que lo he titulado Tocando el Cielo, el renacer de la fe de Martín. Te estaré dando una pequeña introducción para que te quedes enganchado y lo escuches hasta el final. Empecemos. Martín era un joven que enfrentaba desafíos abrumadores en su vida familiar. Después de perder a su madre y ver a su padre caer en la adicción, Martín se sentía solo y desesperado. A pesar de haber crecido con la fe como parte de su vida, Martín se distanció de ella al cuestionar por qué Dios permitiría tanto sufrimiento. Sin embargo, en medio de la oscuridad de su desesperación, Martín experimentó una revelación. Descubrió que Dios siempre había estado cerca de él, dándole fuerza para enfrentar sus obstáculos. Con esta nueva comprensión, Martín encontró una renovada determinación y fe para enfrentar los desafíos de la vida, sabiendo que no estaba solo en su camino. Empecemos con el storytelling. Había una vez un hombre llamado Martín que llevaba consigo un peso inmenso en su corazón. A pesar de su juventud, Martín enfrentaba desafíos que lo abrumaban día tras día. Había perdido a su madre a una temprana edad, y su padre, consumido por el dolor, se sumió aún en una espiral de adicciones y abandono. Esto dejó a Martín a cargo de sus hermanos menores, siendo él quien debía asumir responsabilidades que nunca imaginó tener en su corta edad. Martín se encontraba en un constante estado de lucha interna. Se preguntaba una y otra vez por qué Dios permitiría que su familia sufriera de esa manera. A pesar de haber crecido en un hogar donde la fe era una parte importante de la vida cotidiana, Martín se sentía cada vez más distante de esa creencia en un Dios bondadoso y compasivo. Los días pasaban y los obstáculos parecían aumentar en lugar de disminuir. Martín se sentía solo y desamparado, enfrentando la adversidad con una sensación abrumadora de desesperanza. En su desesperación se preguntaba si Dios realmente estaba cerca de él, o si simplemente lo había abandonado a su suerte. Fue en medio de una noche oscura y tormentosa cuando Martín se encontraba sumido en sus pensamientos más oscuros, que algo cambió dentro de él. Una sensación de paz inexplicable comenzó a inundar su ser. En medio de la tormenta, una calma serena se apoderó de su corazón. En ese momento de claridad, Martín se dio cuenta de que había estado buscando a Dios en los lugares equivocados. Se había enfocado tanto en buscar respuestas a sus preguntas en lugar de abrir sus ojos y su corazón a la posibilidad de que Dios estuviera presente en cada uno de sus momentos difíciles. Con lágrimas en los ojos, Martín se arrodilló y entregó todas sus preocupaciones y temores a Dios. En ese acto de rendición encontró una fuerza interior que nunca antes había experimentado. Se dio cuenta de que Dios siempre había estado cerca de él, sosteniéndolo en cada paso del camino, incluso cuando él no podía sentirlo. A partir de ese día, Martín comenzó a enfrentar sus desafíos con renovada determinación y fe. Aunque los obstáculos seguían presentes, ya no sentía solo en su lucha. Sabía que Dios estaba a su lado, guiándolo y dándole la fuerza que necesitaba para superar cualquier adversidad. Con el tiempo, Martín pudo ver cómo cada obstáculo que enfrentaba era una oportunidad para crecer y aprender. En lugar de sucumbir ante la desesperación,
encontró esperanza en la certeza de que Dios tenía un plan para él, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Y así, Martín aprendió una lección invaluable, que la presencia de Dios no se mide por la ausencia de problemas, sino por la fortaleza que nos da para enfrentarlos a través de sus experiencias. Martín descubrió el verdadero significado de la fe y el poder transformador del amor de Dios en su vida. Vamos a leer esto. Dios no se mide por la ausencia de problemas, sino por la fortaleza que nos da para enfrentarlos. Dios te bendiga. La verdad revelada. El camino de Sofía hacia la fortaleza espiritual. Quédense porque le estaré dando una pequeña introducción para que se queden enganchados y lo escuchen hasta el final. Empecemos. Sofía es una joven que se encuentra en una búsqueda personal de la verdad en un mundo lleno de opiniones y creencias contradictorias. A través de la oración y la conexión con Dios encuentra la claridad y la paz que tanto necesita. A medida que profundiza en su relación con el Creador, descubre que la verdadera fortaleza no radica en aferrarse en opiniones externas, sino en discernir la verdad divina que reside en el amor y la compasión. Su historia inspira a otros a buscar la verdad en la comunión con Dios y a tener el coraje de pensar por sí mismo, en un mundo donde la influencia externa puede ser abrumadora. Empecemos. En un mundo donde las opiniones a menudo chocan y las voces se alzan para imponer sus propias verdades, vivía Sofía, una joven que se encontraba en medio de una encrucijada. Desde temprana edad había sido bombardeada con diferentes puntos de vista y creencias y se sentía abrumada por la presión de conformarse a lo que los demás consideraban verdad. Sofía buscaba respuesta en todos los lugares equivocados, escuchando las opiniones de los demás y dejándose influenciar fácilmente por sus ideas. Sin embargo, en medio de su búsqueda, encontró consuelo y claridad en la oración y en la conexión con el Creador del universo. Cada noche, Sofía se retiraba a su habitación y se sumergía en la oración buscando la guía y la sabiduría de Dios. A medida que hablaba con Él, comenzó a experimentar una profunda paz interior y claridad mental que nunca antes había conocido. Poco a poco comenzó a comprender que la verdad de Dios no se imponía desde afuera, sino que residía en el amor y la compasión que Él ofrecía. Con el tiempo, Sofía llegó a entender que tener una mente fuerte no significaba aferrarse obstinadamente a una sola verdad impuesta por otros, sino tener el derecho y la capacidad de pensar por sí misma, buscando la orientación de Dios en todo momento. Descubrió que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de discernir entre las opiniones del mundo y la verdad eterna que solo Dios podía proporcionar. A medida que se sumergía más profundamente en la oración y en la comunión con Dios, Sofía comenzó a ver el mundo con nuevos ojos. En lugar de dejarse arrastrar por las opiniones de los demás, aprendió a discernir la verdad divina que resonaba en su corazón, guiándola hacia el amor y la compasión y el perdón. Armada con esta verdad liberadora, Sofía se negó a ser intimidada o manipulada por las opiniones de los demás. Se mantuvo firme en su fe en Dios y en la verdad que Él revelaba, encontrando fuerza y seguridad en su relación con su Creador. Hoy, Sofía es un faro de luz y verdad en un mundo lleno de confusión y engaño. Su historia inspira a otros a buscar la verdad en la oración y en la conexión con Dios, recordándoles que la verdad finalmente reside en el amor y la compasión de Dios. Ofrece libremente a todos sus hijos.
Y quiero decirle que ese lavado cerebral puede venir del mundo, puede venir incluso de las religiones, de ciertas religiones que te hacen un lavado cerebral y no te permiten de pensar por ti mismo. Hoy deja de tener una débil mente que se deja arrastrar por todo, por pastores, por amigos, por padres, por muchas personas que están influyendo tu vida en las redes sociales. Ten tu propia opinión y busca la verdad en las garras del enemigo. La victoria de Carlos con la ayuda de Dios. Le estaré dando una pequeña descripción para que te quedes enganchado y lo escuches hasta el final. Empecemos. Carlos se encuentra inmerso en una intensa batalla espiritual, enfrentando los ataques del enemigo que amenazan con derribarlo. Sin embargo, encuentra consuelo y fortaleza en la promesa de Dios de protegerlo y guiarlo a través de cualquier adversidad. A través de su historia, Carlos enseña la importancia de escuchar la voz de Dios y confiar en su poder sobrenatural para enfrentar y superar los desafíos que se presentan en su vida. Empecemos con el storytelling, o con el relato, como quieran decirlo. En un rincón apartado de la ciudad vivía Carlos, un hombre cuya vida había sido sacudida por una serie de desafíos y adversidades. A pesar de su firme fe en Dios, se encontraba en medio de una intensa batalla espiritual. El enemigo había desatado una feroz ofensiva contra él, tratando de derribarlo con todo tipo de pruebas y tentaciones. Cada día, Carlos sentía la presión del ataque enemigo que se manifestaba en forma de dudas, temores y obstáculos en sus caminos. Sin embargo, en medio de la tormenta encontraba consuelo en las promesas de Dios de protegerlo y guiarlo a través de cualquier adversidad. Una noche, mientras luchaba contra la oscuridad que amenazaba con consumirlo, Carlos clamó a Dios en busca de ayuda y protección. En ese momento de desesperación, escuchó claramente la voz suave y reconfortante del Señor, que le decía: no temas, yo estoy contigo, yo pelearé tus batallas y te llevaré a la victoria. Con renovada determinación y fe, Carlos se aferró a la palabra de Dios y se dispuso a enfrentar al enemigo con valentía y confianza. En medio de la batalla espiritual experimentó el poder sobrenatural de Dios obrando a su favor, protegiéndolo de los ataques del enemigo y dándole la fuerza para resistir y vencer. Una y otra vez, Carlos vio cómo Dios se interponía entre él y el enemigo, desviando los dardos inflamados del mal y abriendo camino de escape en los momentos más oscuros. A través de cada prueba y tribulación aprendió a escuchar la voz de Dios y a confiar en su dirección infalible. Con el tiempo, la tormenta pasó y Carlos emergió más fuerte y más victorioso que nunca. Había aprendido la invaluable lección de que al escuchar a Dios y confiar en su poder sobrenatural, ningún enemigo podía prevalecer contra él. Volvemos a repetir eso que está muy bueno. Con el tiempo, la tormenta pasó y Carlos emergió más fuerte y más victorioso que nunca. Había aprendido la invaluable lección de que al escuchar a Dios y confiar en su poder sobrenatural, ningún enemigo podía prevalecer contra él. Hoy, Carlos es un testimonio viviente del poder y la fidelidad de Dios. Su historia inspira a otros a confiar en la guía divina y a enfrentar con valentía las batallas espirituales que enfrenten en sus propias vidas.
A través de su experiencia enseña la importancia de escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta, sabiendo que Él siempre está cerca para proteger, fortalecer y llevar a la victoria a aquellos que confían en Él. Confía en Dios porque Dios te va a dar la victoria en tu pecado, en tu problema, en tu situación, en ese ataque que estás sintiendo ahorita. Dios te puede dar la victoria. Refúgiate en Dios, escucha la voz de Dios y vas a ver que vas a salir fortalecido y más fuerte que nunca. Escucha a Dios y busca a Dios en medio de la tribulación. Dios te bendiga. Mirada inquebrantable, la fe de Ana en Dios. Le estaré dando una pequeña descripción para que se quede conectado y lo escuche hasta el final. Empecemos. Ana es una mujer cuya fe en Dios es su mayor fortaleza. Desde temprana edad ha aprendido a confiar en la providencia divina en todas las circunstancias de su vida. A través de los altibajos, Ana mantiene su mirada fija en Dios, recordando constantemente que Él nunca la abandonará ni desatiende. Su testimonio inspirador muestra cómo su fe inquebrantable la guía a través de cada desafío y la sostiene en cada bendición, recordándole siempre la presencia constante y amorosa de Dios en su vida. Empecemos con el storytelling. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones vivía Ana, una joven cuya fe en Dios era inquebrantable. Desde temprana edad, Ana había aprendido a confiar en el poder y en la providencia divina en todas las áreas de su vida. A pesar de los desafíos y dificultades que enfrentaba, nunca apartaba sus ojos de Dios, recordando constantemente que Él nunca apartará sus ojos de ella. Desde el amanecer hasta el anochecer, Ana dedicaba tiempo a la oración y a la meditación, buscando la guía y la fortaleza de Dios en cada paso de su camino. En medio de las tormentas de la vida, encontraba consuelo en las palabras de las Escrituras y en la certeza de que Dios estaba siempre presente, velando por ella con amor y cuidado. Cuando los vientos de la adversidad soplaban fuerte, Ana se aferraba aún más a su fe, recordando las promesas de Dios de nunca abandonaría ni desampararía, aunque enfrentaba desafíos y pruebas. Mantenía su mirada fija en el Señor, confiando en que Él la llevaría a través de cualquier situación. A medida que los años pasaban, Ana enfrentaba nuevas pruebas y desafíos en su vida. Sin embargo, su fe seguía siendo inquebrantable y su confianza en Dios nunca vacilaba. En los momentos de alegría y celebración, reconocía la mano amorosa de Dios en cada bendición que recibía. Y en los momentos de dolor y angustia encontraba consuelo en la presencia constante de Dios a su lado. A lo largo de su vida, Ana fue un testimonio viviente del poder y la fidelidad de Dios. Su fe inquebrantable inspiraba a otros a confiar en Dios en medio de las tormentas de la vida, recordándoles que Él nunca aparta sus ojos de ellos. Y así, Ana continuó caminando en la luz de la fe, sabiendo que mientras mantuviera sus ojos en Dios, Él siempre estaría a su lado, guiándola y sosteniéndola en cada paso de su camino. Debemos recordar que esa debería ser nuestra actitud y nuestra personalidad, de que pase lo que pase, Dios nunca apartará sus ojos de nosotros. Esté como esté nuestra vida, Dios nunca apartará sus ojos de nosotros.
Así que no aparte tus ojos en Dios. Mantén tu fe en medio de las dificultades, mantén tu fe en medio de los problemas, mantén tu fe en medio de las pruebas. Dios te bendiga.